representa el minuendo, S representa sustrayendo, y D vendría a ser para nosotros la diferencia. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a esto también le va a acompañar un conjunto de propiedades que son muy importantes que ustedes las puedan conocer. ¿De acuerdo? Si sabemos entonces que el minuendo menos sustraendo da la diferencia, entonces, ¿qué sucede si acá en este lado, en el primer miembro, este menos S lo trasladamos al otro lado y se va a convertir en más S? De ahí entonces, en este lado queda despejado el minuendo y tendríamos que ese minuendo pues no es otra cosa que cual que el sustraendo más la diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, esta propiedad es muy importante, ¿no? Porque nos dice en este caso que si tenemos estos tres términos en la sustracción y los sumamos, el resultado es igual al doble del minuendo. O sea, el minuendo más el sustraendo y más la diferencia es igual a 2 veces el minuendo. ¿Correcto? Bien. Luego también tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos un número de dos cifras y a ese número se le resta el que se obtiene de invertir el orden de sus cifras? O sea, tengo a B y le resto B. ¿Qué está en sentido? ¿Qué se debe cumplir? En este numeral AB, la primera cifra, que es A, debe de ser mayor que la otra llamada B. Entonces, si yo tengo AB menos BA y me da este valor que tiene dos cifras, ¿qué es lo que se debe de cumplir necesariamente? Necesariamente debe de cumplirse de que estas dos cifras, P y Q, que hay en el resultado, deben de sumar 9. Por ejemplo, si tenemos 72 y le resto el que se tiene de invertir sus cifras, o sea, 27, ¿qué es lo que en este caso ocurre o sucede? Bueno, si a 72 le quito 27, el resultado sería 45. Si nos damos cuenta, mira, en este resultado 45, 4 haría el papel de P y 5 sería Q, ¿no es cierto? Ambas cifras sumadas da como resultado 9, ¿no es cierto? Ambas cifras da como resultado el 9, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, entonces. ¿Qué más? Bueno, tenemos ahora en este caso lo siguiente. El número ABC, que es de tres cifras, le restamos este otro número llamado CBA. Digamos que el resultado sea este otro valor que tiene tres cifras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, en este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos este número de tres cifras PQR. La condición necesaria para que esto se cumpla, ¿no? Es de que en el numeral ABC, el minuendo, la cifra A tenga que ser obligadamente mayor que C. ¿De acuerdo? Entonces queda de esa manera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se debe cumplir acá? Bueno, en este resultado, la cifra del medio, Q, tiene que ser 9. Las cifras laterales sumadas también tiene que dar un 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos por un ejemplo. Si tenemos en este caso el número 753 y restamos en este caso 357, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si restamos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? A 3 no le puedo quitar 7, el 3 se presta, ¿no? ¿Cuánto se presta? ¿Se presta 1? No, se presta una decena. O sea, el 5 le presta un grupo de 10 al 3 para que formes 13 y 13 menos 7 es 6. Como 5 prestó, se convierte en 4. ¿A 4 le puedo restar 5 de que está debajo? No. Entonces, este 4 tiene que prestarse un grupo de 10 del costado, del 7, para formar 14 y menos 5 sale 9. Acá en este orden teníamos el 7, al prestarle al 5 un grupo, se queda con 6 y 6 menos 3 sale 3. Sale entonces 396. ¿De acuerdo? Sale entonces 396. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Verifica entonces que la cifra central en el resultado terrestre es 9 y las cifras laterales suman 9.
¿cierto? Ahí está, mira. Vamos a ver ahora, en este caso, referido a lo que sería, pues, complemento aritmético, ¿sí? A ver, ¿qué es el complemento aritmético? El complemento aritmético, pues, no es otra cosa que lo que le falta a un número para llegar a ser, pues, una unidad del orden inmediato superior al siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un número de una cifra, su complemento aritmético sería lo que le faltaría para hacer el menor número de dos cifras, o sea, una decena en el sistema decimal. Si tengo en el sistema decimal un número que tiene dos cifras, su complemento sería lo que le falta para llegar a ser 100, o sea, el menor número de tres cifras. Y si tengo un número que tiene tres cifras en el sistema decimal, su complemento sería lo que le falta para el número 1000. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se establece. Correcto. Entonces, puedo tener, por ejemplo, acá ese número 6, ¿no es cierto? Y quiero averiguar cuánto vale en este caso el complemento aritmético de 6. El complemento aritmético del 6 sería pues 10 menos 6, o sea, una decena menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, acá sería el 4, ¿verdad? Luego tenemos por acá lo que es el complemento aritmético, por ejemplo, del 72. 72 tiene dos cifras en el sistema decimal. De su complemento sería lo que le falta para 100. Y eso cuando sería 100 menos 72, y eso da 28. ¿Sí? Si tuviéramos un número que tiene tres cifras, como puede ser por ejemplo 578, el complemento aritmético sería lo que le falta a él para el número 1000, o sea, sería 1000 menos 578. Y la diferencia vale 422. ¿Cierto? Muy bien. Y fijémonos en algo, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Para hallar el complemento aritmético de 578, hemos restado este 578 de cuánto? De 1000, que es un número con la primera cifra 1 y tres ceritos. Para el complemento aritmético del 72, ¿qué hemos hecho? Ese 72 se restó a un número que tiene un 1 y dos ceritos. En el caso del 6, ¿qué sucede? Eh, este 6 se resta a un número que está formado por una cifra 1 y un cerito. Mira, ve. 5, 7, 8, tres cifras y acá tres ceritos. 72 tiene dos cifras y acá tengo dos ceritos. El 6 tiene una cifra y acá tienes un cerito. Eso quiere decir entonces que para hallar el complemento aritmético de un número, este número debe restarse ¿a quién? A un valor que es en este caso formado por un 1 y que tiene tantas cifras como el número original. ¿No es cierto? Entonces se trabaja de ese modo. Pero también en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en este caso también se puede hacer uso de una regla práctica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en este caso, cuando un número tiene más cifras, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que a veces cuando queremos hacer la resta, como esos números se van a restar a una potencia de 10 y esa potencia de 10 tiene varios ceritos, a unos jovencitos se les hace un poco dificultoso restarle, ¿no? A un número que acaba en varios ceros, otro valor, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones, entonces lo que hacemos acá es uso de una regla práctica. Y en esa regla práctica lo que se hace en ese caso es lo siguiente, ¿no? Ver en ese caso en el número si sus últimas cifras son diferentes del cero o si acaban en las últimas cifras un bloque de ceros, ¿no? Se va a tomar en consideración ambos tipos de casos o de situaciones, ¿sí? Ambos tipos de casos, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a ver primero lo siguiente. Si el número, pues, no acaba en ceros, como es en el caso del 784, ¿qué hacemos? Sobre la última cifra colocamos 10
Y sobre las otras cifras que se encuentran hacia el lado izquierdo, van 9. 9, 9. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente procedimiento? A cada valor que está en rojito se le resta el valor que está debajo. O sea, a 9 le quito 7, al otro 9 le quito 8 y al 10 que está acá le quito 4. Está, mira, 9 menos 7, 9 menos 8, 10 menos 4. 9 menos 7 es 2, 9 menos 8 es 1 y 10 menos 4 es 6. O sea que el complemento aritmético de 784 sería 216. Es un método bastante práctico. Acá tenemos otro número que eh, no acaba en ceros, entonces la última cifra es 0, no, entonces ahí iría el 10. Y a las siguientes 9, 9, 9. Y restamos, ¿no? 9 menos 3, 9 menos 5, 9 menos 7 y 10 menos 9, dando como resultado 6.421. 6.421. Muy bien. ¿Y qué pasa si la última cifra es 0 o el último bloque de cifras está formado por puros ceros? Cuando sea una situación como esa, ¿qué va a ocurrir? Bueno, por ejemplo, si acá tenemos el número 780, acá vemos un cerito. ¿Vas a hacer como el caso anterior de colocar sobre la última cifra 10 y los demás 9? No. Si la última cifra es 0, avanzo hacia la izquierda hasta encontrar una cifra diferente de 0. Por ejemplo, al lado de este cerito hay un 8, recién ahí va el 10. Y al costado izquierdo 9. Y recién ahí hacemos la resta, ¿no? Este 0 que está al final lo copiamos al último. Pero acá sí, delante, lo que está en el 9 y 10, sí hay que restar necesariamente, ¿no? 9 menos 7 es 2 y 10 menos 8 es 2. Pero este cerito que estaba acá, obviado, se copia. Entonces el complemento aritmético de 780 es 220. ¿Sí? 220. Muy bien. Entonces, vamos por otro ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo será, por ejemplo, para el complemento aritmético del número 57.800? ¿No? Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo sería? Veamos entonces. Bueno, eh, en este caso tendríamos lo siguiente. Para 57.800, ¿no? ¿Cómo sería? Las dos últimas cifras valen cero. Entonces, no va acá cero ni en este cero. Ahí no va el 10, ni en el último, ni en la penúltima cifra. Acá en este 8, que ya es diferente de cero, recién ahí colocamos el 10. Y sobre las otras cifras que están al lado izquierdo, 9, 9. Ahí sí podemos en este caso trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? 9 menos 5, 9 menos 7, 10 menos 8. 9 menos 5, primera cifra vale 4, la siguiente será 9 menos 7, 2, la siguiente es 10 menos 8, 2, y al final los dos ceritos se copian. Sale entonces 42.200, ¿correcto? 42.200, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver a continuación eh, las preguntas correspondientes al bloque de actividades que está en su librito. Y bueno, sería bueno que ustedes también por cuenta propia intenten resolver. Y bueno, pues en ese caso, ver cómo podrían dar solución. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, ¿no? Acá tienes en esta preguntita, ¿no? A ver si ustedes tratan de resolverla, dice, ¿no? Si los tres términos de una sustracción suman 1280, piden hallar el minuendo.
acuerdo? Piden hallar el minuendo. ¿Cómo harían a ver en ese caso? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, acá me está respondiendo. Dice 640. ¿Cómo sería? A ver. Bueno, en ese caso tendríamos lo siguiente. Veamos, entonces, como dicen que los tres términos de una sustracción suman 1280, dice ayer el minuendo, ¿no? Entonces, los tres términos de una sustracción, ustedes ya tienen conocimiento que son el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está, ¿no? El minuendo, el sustraendo y la diferencia. Estos tres términos dice que deben sumar ¿cuánto? 1280, ¿correcto? Bien. Entonces, recordemos, ¿no? La suma del minuendo, el sustraendo y la diferencia, ¿a qué es igual? Es igual, recordemos, ¿a qué es igual la suma del minuendo, el sustraendo y la diferencia? A ver, ¿recuerdan o no? ¿Cuánto vale? ¿Cómo sería, a ver, chicos? ¿A qué sería igual? A ver, recuerda, el minuendo más el sustraendo más la diferencia es el doble del minuendo. Entonces, si el doble del minuendo es 1280, ¿qué hacemos? Mitad, mitad a cada lado. Entonces, el minuendo tendría valor de 640, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el minuendo tendría valor 640. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, con respecto a esto, pregunta, ¿habrá alguna duda, consulta, preguntita? Bien, bien. Entonces, ¿cómo sería ver en este caso? Ya está. Muy bien. En el caso, a ver, de esta número 2, ¿cómo sería?
Tenemos acá el número ABC y le restamos supuestamente el número CBA. O sea, a un número le quitas el que se obtiene de invertir el orden de sus cifras y obtengo el número 4MN. Según entonces este planteamiento, piden hallar M más N. ¿De acuerdo? Piden hallar M más N. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? A un número le quitas el que se obtiene de invertir el orden de sus cifras y obtengo 4M. ¿No? ¿Qué se cumplía ahí? ¿Recuerdan o no? A ver, ¿qué se cumple en ese tipo de casos? A ver, ¿qué recuerda? ¿Qué sucede en ese tipo de casos? A, M, que es la cifra del centro, vale 9, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de casos o situaciones, recordemos que podías que ordenar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el minuendo es ABC, el sustrayendo es CBA. Entonces, queda dado de esa manera y el resultado sería 4MN. Entonces, la cifra central tiene que ser en este caso obligadamente 9. Las cifras laterales, si las sumamos, tienen que sumar también 9, ¿cierto? O sea que 4 más n es igual a 9. Entonces, ¿cuánto vale n? 5. N es 5. Y si n es 5 y m vale 9, ¿cuál es el resultado de la suma de m con n? 14, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta, como ya muchos de ustedes estaban ahí desarrollando, sería 14. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, hasta acá entonces hubiese alguna duda, consulta, preguntita. Ninguna, ¿no? Profe, ¿yo por qué sale 9? A ver, recuerda por propiedad que si tengo un número de 3 cifras y le quitas el número que resulta de invertir las cifras, en el resultado siempre se cumple que la cifra del medio vale 9. A ver, te pongo un ejemplo. Acá mismo, mira, ve. Si tengo por acá, a ver, 741. Y acá sería, a ver, invirtiendo las cifras, 1,47. ¿Verdad? A ver, si restamos, ¿qué pasa? A ver, ya, a 1 no lo puedo quitar 7. Me presto una decena para que de 11 menos 7, 4. Esto se convirtió en un 3, pero como a 3 no le puedo quitar 4, me presto el 7, una decena, para formar 13. 13 menos 4, 9. Como él prestó, se convierte en 6, y 6 menos 1 es 5. Y mira, ve, la cifra del centro, ¿cuánto tiene que valer? 9. ¿De acuerdo? Por propiedad. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro entonces ahorita? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, tú también puedes verificar con otro número, ¿no? Y te vas a dar cuenta que se cumple la propiedad. ¿De acuerdo? Ya, si en caso quizás te quede otra duda, ¿no? Siempre se va a cumplir. A un número de 3 cifras le invierto el que se obtiene de invertir el orden de sus cifras. En el resultado, la cifra central, en ese resultado tiene que ser un 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. A ver, tercera pregunta. A ver, ¿qué idea tendrían ustedes saber para que hagan esa tercera pregunta, no? Dice, ¿no? En una sustracción, el minuendo es A7C, el sustrayendo es BA1 y la diferencia es CS2. ¿Cuánto valdría A más C más B? ¿De acuerdo? ¿Cuánto entonces valdría A más C más B? Sí, a ver, entonces, a ver, ¿qué idea tendrían para que puedan hacer esa preguntita? A ver, ustedes mismos son. ¿Cómo pueden desarrollar esa pregunta? A ver. ¿Cuál sería a ver, su respuesta, chicos? ¿Cuál es su respuesta? A ver, indiquen cuánto sería el valor de A más C más B.
Acá me dicen supuestamente que saldría 8. A ver, ¿alguien más que tenga otra respuesta? O que confirmen esta respuesta. Bueno, veamos entonces cómo podríamos dar solución a esta pregunta. Bueno, vamos a repetir el texto. ¿Qué es lo que dice? En una sustracción, el minuendo, bueno, ahora me dicen que es 11. Vamos a ver si es cierto. En una sustracción, el minuendo es 7AC, el sustrayendo es BA1 y la diferencia es CC2. Entonces vamos a ordenar los datos, ¿sí? El minuendo, ahí está, acá, A7C, sustrayendo BA1. Minuendo menos sustrayendo diferencia. ¿Cuánta es la diferencia? CC2. CC2, correcto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Mira, acá tengo esta diferencia que es CS2. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Lo que está acá en este lado de la igualdad como menos, trasladalo al otro lado para que se convierta en más. O sea, estamos haciendo una transposición. Entonces, lo que estamos haciendo acá es convertir una, eh, una resta en una suma. Entonces, la suma de estos dos numerales, CC2 y BA1, tendría que dar necesariamente el valor A7C, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hay ese tipo de preguntas, lo mejor es convertir una resta en una suma. Entonces, CC2 más BA1 me tiene que dar el numeral A7C. Ahí está, mira. CC2 sumado con BA1 igual al número A7C. ¿Cuál es la ventaja de esto? Mira, como acá hay algunas cifras conocidas, mira, acá en este valor, las últimas cifras es el 1, en el siguiente la última cifra es el 2, entonces quiere decir que puedes sumar de frente, entonces acá necesariamente se tiene que valer 3. Como acá la suma es 3, ¿qué sucede? No llevas nada. Y si no se lleva nada, acá tendremos A más C igual a 7. Como C vale 3, mira, A más C que vale 3 da 7, significa que A vale 4, ¿verdad? A vale 4. Entonces, como A más C era 7, no se lleva nada. Y al no llevar nada significa que B sumado con C tiene que darme A. Ahí está, ¿no? B más C que vale 3 da 4, ¿no es cierto? Muy bien, entonces B vale 1. Mira, si C es 3, A vale 4, y C3, A4 y B vale 1, nos damos cuenta que la suma ¿cuánto vale? 8, ¿no? Mira, acá está, bueno, en la parte rojita, ¿no es cierto? A más C más B, entonces tiene que ser de valor 8, ¿cierto? Tiene que ser de valor 8, ¿correcto? Tiene que ser de valor 8. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? De valor 8. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Entonces, hasta aquí entonces, ¿hubiese alguna duda, consulta, preguntita? ¿Algo que no quede claro? ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces, como ha quedado claro, quiero que ustedes observen esa pregunta 4. ¿Y qué dice, no? Hallar la suma de las cifras del complemento aritmético de ese número. ¿Qué número observan en pantalla? Entonces, para algunos tiene muchas cifras, es un poco difícil de leer el número. Mira, ve acá. De derecha a izquierda, 1, 2, 3, coma. 1, 2, 3, coma. Ahí está, mira, ve. ¿Qué es el número formado? 428.009.640. ¿Cuánto vale entonces el complemento aritmético de dicho número? ¿No? Es lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto es entonces el complemento aritmético de ese número y cuánto es la suma de cifras de ese complemento? Es lo que nos piden hallar, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿cuándo sería ver ahí el resultado? A ver, le voy a dar unos segunditos para que ustedes intenten resolver, ¿de acuerdo? Esta pregunta. A ver,
¿Cuál es el resultado? Por ahí me dicen que es 40. Vamos a ver. Acuérdate, 428.009.640, ¿no? Ese sería el resultado, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Muy bien. A ver, entonces, verifiquen, a ver, chequeen, vean el resultado. ¿Cuál sería el resultado, a ver, chicos? Vayan resolviendo. Bien, ¿cuándo sale? Bueno, me está diciendo que es 40. Vamos a ver acá. Ok. Bien, entonces, veamos. Aquí esto ya se resolvió. Ok, entonces, 428.009.640, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Entonces, veamos. Como la última cifra es 0, allí no va el 10. El 10 va en la cifra que le sigue a la izquierda. Ahí va el 10. Y las otras, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a proceder a restar. Entonces, si procedemos a restar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá sería 9 menos 4, 5, 9 menos 2 es 7, 9 menos 8, 1, 9 menos 0 es 9, 9 menos 0 es 9, 9 menos 9 es 0, 9 menos 6 es 3, y 10 menos 4 6. El cerito que está al final simplemente se copia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá lo que nos piden es la suma de las cifras, ¿no es cierto? Entonces acá sería el 5 más el 4 más el 1 más el 9 más el 9 más el 0 más el 3 y más el 6. 5 más 7 es 12, la suma es 13, más 9 22, más 9 31, más 0 me sale 34,
Más 6 y más 0 sale 40. Entonces la suma de cifras de este complemento aritmético sería 40. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 5. A ver, ¿cómo harían esta preguntita, chicos? ¿Qué dice? A ver, se tiene que hallar el complemento aritmético del número CBA si el complemento aritmético de ABC menos el número ABC sería 632. Bien, dice complemento aritmético de ABC, pero sucede que no conozco A, tampoco B y tampoco C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Significa que en este caso lo que vamos a ver acá es, ¿no? El método práctico no se sabe si se puede usar o no, porque yo no sé si la última cifra es cero o no es cero. Ante la duda, ¿qué hacemos? Utilizamos la definición, ¿no? El complemento aritmético de un número de tres cifras es lo que le falta para 1000. Entonces, el complemento aritmético de ABC sería 1000 menos ABC. Ahí está, mira, 1000 menos ABC. A él le quitamos ABC y debería darnos supuestamente, ¿cuánto? 632. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual? Menos ABC menos ABC. Sería menos 2 veces ABC. O sea, 1000 menos 2 veces ABC sería 632. ¿Correcto? Entonces, lo que está como menos, pásalo al otro lado y se vuelve positivo. Mira, ve, el menos 2 ABC pasa al otro lado como más 2 veces ABC. El 632 le resta 1000. Entonces, 1000 menos 632 saldría entonces ¿cuánto? 368. 368 sería 2 veces el número ABC. Sacando mitad mitad, entonces acá sería que el número ABC sería 184. Entonces, A vale 1, B vale 8, C vale 4, ¿no es cierto? Pero nos piden que se halle el complemento aritmético de CBA. Entonces, si ABC es 184, ¿quién sería CBA? 481. Entonces, el complemento aritmético de CBA sería el complemento aritmético de 481. A ver, ¿cuánto vale el complemento aritmético de 481? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, indíquenme la respuesta. ¿Cuál es el complemento aritmético de 481? A ver, jovencitos, ¿cuál es su respuesta? Complemento aritmético de 481. ¿Seguros? Sería 519, ¿no es cierto? Claro. Ahora, vamos a indicar por qué. Mira, 481, como no acaba en ceros, entonces, con toda tranquilidad, se puede realizar lo siguiente, ¿no? Veamos. En este caso, como no acaba en ceros, la última cifra no es cero, entonces ahí va el 10, el anterior es 9 y el anterior es 9. 9 menos 4, 5, 9 menos 8, 1 y 10 menos 1, 9. Sale entonces 519. ¿Correcto? Sale entonces 519. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Dirigida. A ver, primera pregunta. Si los tres términos de una sustracción suman 590, halle la suma del sustraendo más la diferencia. A ver, ¿cómo harían en esa pregunta? A ver, ¿cómo podrían resolver esa pregunta? Piden la suma del sustraendo y la diferencia. A ver, les doy a ver unos segunditos para que intenten resolver esa pregunta. Sí, a ver, ¿cómo quedaría? A ver, ustedes me indican. A ver, veo acá una respuesta. Me dicen que es 295. A ver, los demás que dicen,
¿Sí? ¿Es 2,95 o es otro valor? A ver, ¿qué me dice? Bien, acá tenemos otra respuesta. 295, correcto, dice la letra C. Vamos a ver entonces, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería? Bien, vamos a leer nuevamente la pregunta. Si los tres términos de una sustracción suman 590, hallar la suma de sustrayendo más la diferencia. Entonces, queda de la siguiente manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, los tres términos son el minuendo, el sustrayendo y la diferencia. Ellos tres suman 590, ¿cierto? Correcto. Ahora bien, a ver, quiero que ustedes me indiquen a qué es igual el minuendo más el sustrayendo más la diferencia. A ver, indíquenme eso. ¿A qué es igual el minuendo más el sustrayendo más la diferencia? A ver, acuérdense de las propiedades de la sustracción. Correcto sería dos veces m, dos veces el minuendo. Entonces acá en m más s más d lo reemplazamos, ¿no? Dos veces el minuendo. Si dos veces el minuendo sería 590, entonces sacamos acá mitad mitad, el minuendo sería 295. Pero no nos piden el minuendo, nos piden la suma del sustraendo más la diferencia. O sea, el sustraendo más la diferencia es lo que nos piden. Pero ahí tenemos minuendo. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿a qué es igual el minuendo? ¿Quién se acuerda? ¿A qué es igual el minuendo, chicos? A ver, ¿me avisan? ¿A qué es igual el minuendo? A ver, acuérdense de las propiedades. Propiedad uno de la sustracción, que estaba en la diapositiva. ¿A qué es igual el minuendo? A ver, me indican. Claro, sería sustrayendo más diferencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, M cambiamos por S más C, que es sustrayendo más diferencia. Y es justamente lo que nos piden allá, ¿no es cierto? El sustrayendo más la diferencia es igual a cuánto, a 295. 295. Y esa sería nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, 295. Siguiente pregunta. Dice, si al minuendo de una sustracción le quitamos 36 y al sustraendo le aumentamos 36, ¿en cuánto varía la diferencia? Alternativas. A. No aumenta ni disminuye. B. Disminuye 72. C. Aumenta 72. D. Disminuye 36. Y E. Aumenta 36. ¿De acuerdo? Me dicen acá que es la letra B, dice disminuye 72. ¿Será cierto? Vamos a ver. Vamos a dar oportunidad que más chicos envíen sus respuestas para que en este caso quede claro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más saber? A ver, ¿alguien más? Aumenta 72, nos dice. ¿Será cierto? Vamos a verificar. ¿Ya? Dice acá disminuye 72. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? A ver, ya que han enviado algunas respuestas, continuamos con el desarrollo y queda de la siguiente manera. ¿Sí? Muy bien.
Primero comenzamos con este esquema de la sustracción. Sabemos que el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia, ¿sí? El minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia, ¿de acuerdo? Mira, a ver, vamos a ver acá entonces. Acá, mira. Minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia, ¿de acuerdo? Pero acá lo que nos dice es que al minuendo le quitamos 36, mira, a ver, ¿dónde está el puntero láser? ¿No? El rojito. Al minuendo le quitamos 36. Allá, entonces, ahí está, mira, hemos quitado 36, ¿no es cierto? Y dice después, al sustraendo, le aumentamos 36. O sea, si acá tengo S, entonces voy a poner paréntesis y ahora voy a poner S más 36, ¿de acuerdo? Este M menos 36 es un nuevo minuendo. Este S más 36 es un nuevo sustraendo. Vamos a efectuar operaciones de tal modo que en este caso eh, veamos qué es lo que sucede. Mira, ve. O sea que a m menos 36 le restaríamos todo este valor. Pero este menos afecta al S y ese menos afecta al más 36. Y al hacer eso, ¿qué va a ocurrir? Mira, ve. M menos 36 queda igualito, pero mira, ve. Menos S igualito. Menos por más es menos. Queda M menos 36 menos M menos S menos 36, ¿no es cierto? El M menos S lo podemos juntar. Queda así, ¿no? M menos S. Menos 36 se convierte en menos 72, ¿correcto? Sí, ya está. Entonces, mira, M menos S menos 72, ¿no? Acá está. Ahora, ¿qué ocurre? Lo siguiente. Aquí es igual M menos S, mira por acá. Acá está, mira, M menos S es igual de la diferenciación. M menos S lo cambiamos por la diferencia. Entonces, mira, ve, ahora tenemos un D, pero que ha disminuido en 72. ¿No? Mira, acá tengo, al principio teníamos D, pero ahora tenemos D menos 72, que significa que se disminuye en 72 unidades. Hay una variación de 72, pero ¿cómo es esa variación? Es en disminución, ¿sí? O sea, esta diferencia es 72 unidades menos. Eso quiere decir, sería acá la clave de la B, disminuye 72. ¿De acuerdo? ¿Hay variación? Sí, pero ¿cómo? Disminuyendo 72 unidades a la diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. Sería entonces de esa manera, ¿correcto? Muy bien. Sería entonces de esa manera. Muy bien. Ahora sí. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice? Si el número ABC menos el número CBA es igual a MNP, vamos a hallar MNP más el número NPM más el número PNN. PMN. Mira, ve, necesitamos saber cuánto vale cada cifra, cuánto vale la cifra M, cuánto vale la cifra P, cuánto vale la cifra M. ¿Necesariamente? No necesariamente, ¿eh? Me piden la suma de estos tres números, no me piden saber cuánto vale cada cifra. MNP sumado con este número NPM más este otro número PMN, ¿cuánto suman? A ver, ¿quién me dice cuál sería la respuesta? A ver, alternativas, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, me indica por favor, ¿cuál sería la respuesta? Me están diciendo que es la letra C, en la C aparece 1998. ¿Eso será cierto? Vamos a ver. Sí, muy bien. Entonces sería de ese modo, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos qué es lo que sucede en este caso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una consultita. ¿Pasamos de frente a la solución o
quizás desean más tiempo para que puedan resolver. Ustedes me indican, ¿pasamos de frente a la solución o más tiempo para que resuelvan? ¿Qué dicen? ¿Más tiempo o de frente resolvemos? Bien, vamos a resolver entonces, ¿de acuerdo? Muy bien. Resolución me dicen por acá, en el chat. Muy bien. Entonces, mira, ve, lo primero que observamos acá es lo siguiente. Mira, ve, ABC menos CB es MNP. Entonces, eso vamos a colocarlo al lado. El número ABC restado del que se obtiene de invertir el orden de sus cifras. Ahí está, mira, ve. ¿Por qué lo ordenamos así? Así. Para que esté en este caso más entendible, ¿sí? ¿Ya? Para que sea más entendible. Correcto. Entonces, mira, ve, ABC menos CB así, ¿verdad? MNP. Vuelvo a preguntar, cuando tengo un número de tres cifras y le restamos el que se obtiene de invertir el orden de sus cifras, ¿qué ocurría o qué sucedía? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿qué sucede? A ver acá, a ver. Si tengo un número al que le quito el que se obtiene de invertir el orden de sus cifras, ¿qué pasa en el resultado? ¿Cuál de estas cifras automáticamente puedo saber cuánto vale? Ah, claro. Entonces, la cifra central es quién en el resultado. ¿Cuánto vale? Vale 9, ¿no es cierto? Las cifras laterales M y P suman 9. La cifra central N vale 9, ¿cierto? Ok, entonces, como me piden la suma de esos tres números, ahí está, mira, ve, lo hemos ordenado bonito, ¿cierto? Fijémonos en las unidades. Cifra P, cifra M, cifra N. Se supone que estas tres cifras se tienen que sumarse. Ok, mira, ve, M, N y P. Sumamos, mira, M, N y P. Si estos valores que están acá los sumamos, ¿cuánto me sale? Me sale 18, ¿cierto? Sí, sale 18. Como sale 18, entonces, ¿qué hago? Colocamos 8, llevamos 1, ¿cierto? Ahí está. Y acá, nuevamente, mira, tenemos M, P y la cifra N. M y P sumados sale 9. La cifra N vale 9. 9 más 9, 18, más 1 que se llevó, 19. 9 llevando 1, ¿cierto? Nuevamente acá, mira, M y P, que está, mira, M aquí y P que está acá, debajo. Sumados sale 9, más n que vale 9 sale 18, más 1 que se llevó, 19. Por lo tanto, la suma de esos tres numerales sería 1998, alternativa correcta, la C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda clara entonces la explicación? ¿Alguna duda, preguntas acá? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Alguna duda que haya? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, entonces creo que hasta ese momento no habría mayor complicación. ¿De acuerdo? No habría mayor complicación. Correcto. Entonces, eh, continuamos resolviendo. A ver, pregunta número 4. En la número 4, a ver, jovencitos, ¿qué es lo que se dice? El doble de un número de tres cifras excede al triple de su complemento aritmético en 380. Halle el número. ¿De acuerdo? Alternativas: 575, 676, 678, 576. Cuando aparece acá la palabrita excede, ya algunos jóvenes no saben cómo escribirse, ¿no? ¿Qué da a entender eso? Simplemente lo que tiene que hacer es recordarse cuando vieron el tema de razones. Por ejemplo, les pongo un caso. Digamos que yo le digo, a ver, ¿en cuánto excede 7 al 2? Si yo le digo, ¿en cuánto excede el 7 al 2? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Sumar o restar? Si quiero saber en cuánto excede el 7,
En cuanto excede al 2, ¿qué se hace? Una resta, ¿no es cierto? Es una resta, claro. En cuanto 7 excede a 2, se resta. En ese caso ya sabes automáticamente que es 5, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, un primer número excede a otro segundo número. O sea, ¿qué se hace? El primero menos el segundo. O sea, cuando me dicen entonces acá, el doble de un número de tres cifras excede al triple del complemento, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo mi número de tres cifras es ABC. ¿Cuál es su doble? Ahí está, mira, ve. El doble de este número excede al triple del complemento, que significa el doble del número menos el triple del complemento. Y ese resultado, ¿cuánto es? Supuestamente 380. Ahí está, mira, sería 380. ¿Sí? Muy bien. El doble del número menos el triple del complemento sale 380. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde vamos a trabajar ahora? Mira, vamos a trabajar acá. Mira, acá. Acá, mira. Ahí trabajamos. Dice 3 veces el complemento. Acá se le doy acá. 3 veces. Acá, signo colector. 3 veces el complemento. Pero como acá no conozco A, ni B, ni C, ¿qué hacemos? Como es de tres cifras, su complemento es lo que le falta para mí. Eso sería 1000 menos ese número, ¿sí? Que tiene tres cifras. Ahí está. ¿Correcto? Sería entonces de ese modo. Muy bien, entonces efectuamos operaciones para desarrollar y veamos qué es lo que queda. Vamos a ver acá. Sería 3 dentro del paréntesis, lo que pusimos hace un momento, 1000 menos ABC. Ahora, ¿no? 3 se multiplica con 1000 y 3 con ABC, ¿no es cierto? Respetando la ley de signos, entonces queda así, ¿no? 2ABC menos 3000 menos por menos sale más, 3 veces ABC igual a 380. Bien, 2 veces ABC sumado a 3 veces ABC sería 5 veces ABC. El menos 3000 pasa al otro lado como más 3000, ¿sí? Sería en el segundo lado 3000 más 380, ¿cierto? En el primer lado sería 5 veces ABC. 5 veces ABC sería 3380. Entonces acá sacamos quinta quinta, ABC sería 676. O sea, el número buscado sería 676. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Para terminar entonces con este bloque de la práctica dirigida, veamos ese problemita número 5. Pero me gustaría que ustedes lo puedan resolver. A ver, dice, ¿no? El complemento aritmético del número A8B es el número 5C4. ¿Cuánto vale A más B más C? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale A más B más C? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son entonces las alternativas? No, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Correcto? 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Entonces sería de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Intenten a ver, muchachos, cuál sería su respuesta. Intenten resolver. ¿Sí? La respuesta de A más B más C será 9, será 10, será 11, será 12, será 13. ¿Cuál será entonces su respuesta? ¿Sí? A ver, ¿cuál entonces creen ustedes que pueda ser su respuesta? A ver, alternativas, a ver cuál sería. A ver, ¿qué plantearías para hacer la solución?
Vamos a ver entonces cómo podríamos dar solución a este problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a observar el chat. Me dicen 11, a ver, 11, 11, 11. Sí, muchos de ustedes coinciden con el resultado 11. Muy bien. Entonces, el complemento aritmético, el CA de A8B, es el número 5C4. A ver, ¿se podrá utilizar en este caso el método práctico sí o no? ¿Cómo sé si se puede utilizar o no la regla práctica para hallar el complemento aritmético? Nos fijamos acá, mira, a ver. Acá tengo el número A8B al que le saco el complemento aritmético. Si observo el resultado, en el resultado de ese complemento aritmético encuentro el 4 como última cifra. Mira, ve, si acá la última cifra es 4, quiere decir entonces que esta cifra B, ¿no? Tendría que ser que diferente de cuánto? Diferente de 0, ¿sí? Y si es diferente de 0, significa que acá se puede colocar el método práctico y sobre B tendría que estar el 10. Y sobre las otras cifras que están para el lado izquierdo, tiene que haber 9, 9. ¿No es cierto? Ahí está, mira, ve. No habría ningún problema. Entonces, ¿qué digo? Bueno, 9 menos A, 9 menos 8 y 10 menos B, ¿no es cierto? A ver, 10 menos B sería la última cifra que es el 4. 10 menos cuánto me sale 4, ¿cuánto vale B? A ver, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Chicos, B, ¿cuánto vale? Claro, vale 6. 6, ¿cierto? Claro, vale 6. Ya, correcto. Muy bien. Ahora, luego tendríamos 9 menos 8. ¿Cuánto vale C? 1. Correcto. Y 9 menos A sería 5. ¿A cuánto vale? 4. Cuidado, cuidado 4. con decir 14. ¿Ah? No, 14 no es A, cuidado. ¿Ah? ¿Cómo va a ser 14? No, sería 4, ¿no es cierto? Y mírame, A, B y C. Los valores que no los conocíamos, ahora como nos piden la suma, ¿cuánto da la suma? A ver, ¿me responden? ¿Cuánto es A más C? 11. 11, ¿correcto? 11. Ahí está, 11, la respuesta. Bien, jovencitos, entonces eso sería pues con respecto a lo que es la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esa sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, pueden ingresar no a desarrollar su temático, ya está habilitado, ¿ya? No se preocupen, ¿de acuerdo? Hagan su temático, ¿sí? Cualquier duda o dificultad que tengan, me tienen que avisar, ¿sí? Muy bien, hagan su temático entonces, ¿sí? Muy bien.
Quedan 8 minutos, chicos. Vayan enviando sus exámenes. Envíen de una vez, chicos. No esperen hasta el último momento. Envíen de una vez, chicos. 8 minutos, 8 minutos.